Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio a los Gálatas, pero ¿qué les parece si seguimos estudiando juntos la palabra de Dios? ¿Cuántos traen su Biblia? Amén. Ahí la traen. Entonces, antes de orar, les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Primera de Pedro 1:13 al 19. Déjenme poner aquí el cronómetro. Repito, Primera de Pedro 1:13 al 19. Nos vamos a centrar en el versículo 19, pero para ubicarnos en el contexto vamos a leer desde el 13. ¿Ya lo tienen? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acompáñame a orar, hermanos. Señor, seguimos orando, seguimos dándote gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre preciosa. Rogamos, Señor, que bendigas este tiempo. Usa tu palabra, que es poderosa para hablar a tu iglesia. Ayúdame, Señor, te necesito, te necesitamos. Derrama de tu gracia en nuestros corazones y que tú seas exaltado, Señor. Glorifícate. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les comenté, hermanos, vamos a centrarnos en el verso 19. Se los leo una vez más en la versión Reina Valera 60. Sino con la preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tema fundamental en el cristianismo, pero que sin embargo, a nivel general y en muchas denominaciones hoy se ha diluido o de plano se ha omitido este tema. Y el título del mensaje para los que anotan es: la sangre preciosa de Cristo. Como les mencionaba, hermanos, en los últimos 20 o 30 años, en muchos de los púlpitos o en muchos de los cantos en las iglesias de muchas denominaciones, se ha dejado hablar de la sangre de Cristo. Y en general, se han dejado de hablar de la cruz y del sacrificio de Cristo. Hablando de este asunto, recuerdo una prédica del pastor Chuy Olivares de hace como unos 10 años, titulada Cristianismo sin sangre. Ahí está en el YouTube. Y habla precisamente de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, que son como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé, hermanos? Exactamente como nuestros tiempos. Bebían, comían, se casaban y se daban en casamiento. Hombres queriendo agradar a Dios en sus propios términos. Si nos vamos desde el Génesis con Adán, desde el principio, desde que el hombre y la mujer pecaron, fue necesario el derramamiento de sangre. Fue necesario que muriera una víctima inocente
para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado. Desde entonces, hermanos, y hasta que vino Cristo, era necesario el derramamiento de sangre. Y desde entonces, hermanos, hasta nuestros tiempos, como dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, Adán y Eva fueron expulsados del huerto y tuvieron 2 hijos. A ver, los niños o quien quiera responder una pregunta fácil. Uy, ya sabes. A ver, Caín y Abel. Bueno, ¿quiénes fueron? A ver, otra vez, Pablo, espérate. Déjame terminar la pregunta y tú la respondes. ¿Quiénes fueron los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. A ver, te voy a poner una más difícil. Esta cortesía del pastor Pietro. ¿Quién mató a Caín? Bueno, ya, sí están atentos. No, nomás quería ver si estaban despiertos, si estaban poniendo atención, porque ahorita vamos a ver toda la genealogía desde el Génesis. No se crean. La verdad es una introducción muy breve para que nos ubiquemos que desde el origen era necesario el derramamiento de sangre para expiar los pecados. Vemos en el relato bíblico de Génesis 4, y lo tocábamos hace poco, que Caín ofreció una ofrenda que no agradó a Dios, porque la ofreció como él quiso en sus propios términos, y Dios rechazó su ofrenda. Seguramente Adán, su padre, les enseñó cómo se debía presentar un sacrificio a Dios, que era necesario sacrificar lo mejor, un cordero inocente y derramar la sangre. Pero Caín no lo hizo así. Por el otro lado, vemos que Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios. Y como dice Hebreos, ofreció un más excelente sacrificio que Abel, y está en los héroes de la fe, por lo que alcanzó testimonio de que era justo. Y como lo mencionaba el pastor en los estudios recientes de los miércoles, la salvación, hermanos, siempre ha sido por fe, no por obras. Es lo que estamos viendo en Gálatas. Y lo vimos con Abraham, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y así podemos hablar de Noé, que era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Entonces, hermanos, desde el principio podemos observar, y subrayo la palabra era necesario derramar sangre para expiar los pecados. Permíteme leerte Levítico 17:11. Te lo leo yo aquí rápidamente. Ahorita vamos a ir a la escritura todos juntos. Y dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Hermanos, todos estos sacrificios desde el Génesis hasta que vino Cristo eran sombra y figura del verdadero sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Preciosa sangre que Él derramó, a Él sea toda la gloria. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque como le mencionamos al principio, damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que nos han enseñado la palabra de Dios, que nos han predicado la palabra con fidelidad. De verdad, esos recordatorios cuando tenemos la Santa Cena son, son de gran bendición. Nos recuerda ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos mantiene alerta, ¿sí? Entonces, de que Él vertió su sangre en nuestro lugar, Él derramó su sangre, murió y resucitó, ¿sí? Y no solamente recordamos eso, sino recordamos que Él viene por nosotros. Él viene por su iglesia, como lo cantábamos en el campamento. Entonces, hermanos, debemos dar gracias a Dios porque se nos enseña la sana doctrina, pero como lo hemos comentado antes,
De nada sirve una sana enseñanza si no la estamos practicando. Y es tiempo, hermanos, de que demos respuestas a Dios. ¿Cuántos están listos? Vamos a estar entrando en el desarrollo del tema. Primera de Pedro 1:19. Nos ubicamos ahí en nuestro texto base. Lo leemos juntos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí la palabra clave que vamos a estudiar es preciosa. Y la pregunta que vamos a responder con la ayuda de Dios y con su palabra es: ¿por qué la sangre de Cristo es preciosa? Esta palabra preciosa es una de las favoritas del apóstol Pedro, ¿sí? Vamos a ver aquí en Primera de Pedro, si usted gusta hojearle rápido, algunas referencias en la misma carta de Pedro hacia esta palabra, para que esté atento ahí en su Biblia. Dice Primera de Pedro 1:7, hablando de la fe mucho más preciosa que el oro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 2:4, ahí a la vuelta, él habla de Cristo como la piedra preciosa. Dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahí cerquita, Primera de Pedro 2:7, escribe que para nosotros los creyentes Cristo es precioso. Dice: para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. También ahí en 2 de Pedro 1, versículo 1 al 4, habla de la fe y las promesas que son preciosas. Como podemos ver, hermanos, a Pedro le gustaba esa palabra, pero Pedro no la usaba a la ligera como para adornar o apantallar a los oyentes, o como muchas veces en nuestro contexto cultural o en nuestros tiempos se usa, ¿no? Y sin mala intención. Ah, mira qué precioso te quedó el patio. Ah, mira qué precioso cabello traes, ¿no? Entonces, pero aquí Pedro, hermanos, lo está diciendo desde lo profundo de su corazón, porque el mismo Pedro lo vio ahí crucificado en el madero, derramar su sangre. Entonces Pedro aquí está escribiendo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, y es la palabra de Dios, mis amados. Entonces, el significado en el diccionario nos ayuda a entenderlo mejor. Se los leo: excelente, digno de estimación o aprecio o de mucho valor o costo elevado. Entonces, hermanos, no se trata, por ejemplo, de un paisaje hermoso. La palabra nos dice que es algo de mucho valor, de mucha estima. Y esa es la sangre de Cristo, hermanos. Como lo leíamos en el versículo 18, no con oro y plata, que también se corrompen, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es algo de mucha estima. De verdad, hermanos, que en palabras humanas no es fácil describir o explicar por qué la sangre de Cristo es preciosa. Aún en esta hora, por el tiempo y por nuestras palabras, nos vamos a quedar cortos de hablar de algo tan sublime. Pero, ¿qué les parece si vamos a su palabra y que Dios nos dé la gracia para seguir aprendiendo? ¿Por qué la sangre de Jesucristo es preciosa? En primer lugar, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Eso, hermanos, es lo que la hace poderosa, eficaz. Es la sangre de la segunda persona de la Trinidad. Es la sangre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Ven? Acompáñenme ahora sí a Hebreos 9:11 al 14. Hebreos 9:11 al 14. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pongan atención por favor en el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más, hermanos, la sangre de Cristo. Hermanos, segundo lugar, la sangre de Jesús es preciosa porque fue lo que Dios usó para nuestra salvación. Es lo que estamos viendo ahí en primera de Pedro 1, 18 y 19. Fue lo que Dios usó para nuestra salvación. Y aquí estamos hablando, hermanos, de nuestra salvación. Y como dice Hebreos, una salvación tan grande. Nuestra salvación, hermanos, incluye mucho en el paquete. Pero veamos brevemente cómo los principales aspectos de nuestra salvación tienen que ver con la sangre de Cristo. Acompáñenme ahí a Romanos 3:25. Romanos 3:25. Y dice así la palabra de Dios: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo, hermanos, nos enseña que la sangre de Cristo logró la propiciación de nuestros pecados, hermanos, solo por la sangre de Cristo. Como dice aquel coro, no sé, bueno, aquí hay muchos jóvenes, ¿no? Pero, o habemos, ¿no? Solo de Jesús la sangre. Algunos se va a acordar del coro, pero bueno, solo de Jesús la sangre. Hermanos, solo la sangre de Cristo pudo calmar la ira de Dios, la ira de un Dios santo, justamente enojado con nosotros por nuestro pecado. Hermanos, con razón esa sangre es preciosa. Dice, acompáñenme a Efesios 1:7. Hablamos ahorita de que la sangre de Cristo logró nuestra propiciación. Y ahora vamos a Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Vemos, hermanos, aquí que no solamente tenemos la propiciación por la sangre de Cristo, sino que también tenemos redención por nuestros pecados, y es por la sangre de Cristo. Como lo dice Hebreos, como lo describe Hebreos, es por la sangre de Cristo que nosotros tenemos nuestra purificación, ¿sí? Es por la sangre de Cristo que somos limpios. Y Apocalipsis dice que es por la sangre de Cristo que hemos sido lavados de nuestros pecados, ¿sí? Y no olvidemos, hermanos, esa promesa preciosa de Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, la sangre de Jesús es tan poderosa que continuamente nos limpia de pecado. Eso está en presente continuo. Es tan poderosa, hermanos, que su sangre puede limpiar al ser más vil. Es tan poderosa su sangre, hermanos, que nos limpió a ti y a mí. Amén. Sí. Sí, no, bueno, ya. Se me vienen muchos coros a la mente, pero hay un coro que dice, hay poder sin igual poder
en la sangre que Él vertió. Es por eso, hermanos, que la sangre de Jesús es preciosa. Sigamos aprendiendo más. Acompáñame a Romanos 5:9. Voy a esperar a que lleguen. Romanos 5:9. Empezamos desde el 8. Me gusta mucho. Es muy conocido. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, que somos justificados significa que Dios nos perdona y nos declara justos delante de Dios. Justos por la sangre de Cristo. Una cosa, hermanos, es ser perdonados, como lo vimos, y otra cosa es ser justos. Cuando éramos pecadores, hermanos, no teníamos nada a nuestro favor, ni siquiera estábamos en ceros, estábamos en números rojos, estábamos en la bancarrota, ¿sí? Lo único que merecíamos que era la muerte y la condenación, ¿sí? Y si el Señor nada más nos hubiera perdonado, quedaría nuestra cuenta en ceros. Pero así no pudiéramos hacer o estar delante de un Dios santo y justo. Necesitábamos, hermanos, la justicia de Dios. Para estar delante de un Dios santo, de un Dios justo, necesitamos ser santos, necesitamos ser perfectos, necesitamos las obras de Cristo, y nosotros no podíamos, hermanos. Pero es ahí donde no solamente Dios nos perdonó, sino nos acreditó la justicia de Cristo a nuestro favor, la perfección de Cristo a nuestro favor. Y es por eso, hermanos, que la sangre de Jesús es preciosa. ¿Sí? Es por eso que podemos disfrutar de una enorme riqueza en Cristo. Si entendiéramos esto, hermanos, eh, no viviríamos tan afligidos como muchas veces estamos. Hermanos, tenemos la justicia de Cristo a nuestro favor. Estamos habilitados. Hemos sido santificados por Él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Sí? Hermanos, nuestro marcador espiritual marca 100% justificado. No marca 99%. Somos 100% justificados. ¿Y cómo se logró eso, hermanos? ¿Por nuestras obras? ¿Porque somos buenos? Por la sangre de Cristo, hermanos. Con razón, la sangre de Cristo es preciosa. Acompáñenme a Colosenses 1:20, que nos confirma lo que estamos leyendo. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Permíteme leerte también Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos demuestran claramente que es por la sangre de Cristo que se efectuó nuestra reconciliación con Dios. Es por la sangre de Cristo, hermanos, que nosotros el día de hoy podemos tener comunión con un Dios santo, con un Dios vivo. Es por la sangre de Cristo que nos podemos acercar a Dios confiadamente. Es por la sangre de Cristo, hermanos, que hoy podemos orar y podemos adorar aquí en su casa. ¿Ven? Nuestro gran problema, hermanos, nuestro verdadero problema no era el diablo. Nuestro gran problema era nuestro pecado. Éramos enemigos de Dios, pero por la sangre de Cristo, hermanos, hemos sido reconciliados para siempre, para siempre. Sigamos avanzando. Acompáñenme ahí a Hebreos 13:12. Y de ahí nos vamos a saltar al 20:21. Hebreos 13:12.
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Saltamos al 20 y dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, somos un pueblo separado, somos un pueblo santo. Él nos separó del mundo, nos consagró mediante su preciosa sangre. Y es por eso, hermanos, que nosotros somos diferentes al mundo. Y es por eso que tú y yo el día de hoy hemos sido aptos, como les decía, para obras buenas, ¿sí? No es por nuestra capacidad, no es porque seamos inteligentes, es porque Dios nos hizo aptos para andar en esas obras. Entonces, somos habilitados, hermanos, y queremos hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer su voluntad aquí? Amén. ¿Sí? Es su sangre, hermanos, que nos motiva a ser santos. Entonces, resumiendo los puntos que acabamos de ver, si anotaron, número 1, la sangre de Cristo es preciosa porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Número 2, la sangre de Cristo es preciosa porque fue lo que Dios usó para lograr nuestra salvación. Y vimos ahí de manera muy compacta algunas de las doctrinas de la gracia, que son propiciación, redención, justificación, reconciliación y santificación. Y hermanos, cada uno de estos aspectos que nos ha enseñado es un tema aparte, no es un tema bien profundo, pero damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Número 3, la sangre de Cristo es preciosa porque esa sangre se efectuó, porque por esa sangre, perdón, se efectuó la unión entre gentiles y los judíos. Vamos a Efesios 2:13 al 18. Efesios 2:13 al 18. Y leemos, seguimos con la vista. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ven? Es lo que hemos estado viendo en el estudio a Gálatas también, que ya no hay judío, no hay griego, somos un solo pueblo, somos un solo cuerpo en Cristo, un mismo espíritu, un solo mediador. Hemos sido unidos por la sangre de Cristo. Y número 4, la sangre de Cristo es preciosa porque con esa sangre, o es por esa sangre, perdón, que Él hace intercesión por nosotros. Vamos a Hebreos 9:11 al 12. Por favor, Hebreos 9:11 al 12. Primeramente, y después vamos a estar ahí del 24 al 26. Hebreos 9:11 al 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya lo habíamos leído y vamos al
versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, somos salvos porque Cristo intercede por nosotros con su sangre. Somos salvos, hermanos, y perseveramos porque Cristo intercede por nosotros. No sé si se acordarán de aquella escena cuando Pedro le iba a negar, y que Jesús, el maestro, le dio unas palabras a Pedro de tanta consolación. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y esas palabras, hermanos, son de consuelo también para nosotros, son muy importantes. Cristo intercede por nosotros, hermanos, para que nuestra fe no falte. Es por eso, hermanos, que su sangre es preciosa, preciosísima. Y a la hora de la hora, hermanos, lo más importante no es solo que esa sangre para nosotros es preciosa. A la hora de la hora, lo que va a importar es que para Dios la sangre de su Hijo es preciosa. Y eso, hermanos, nos debe dar a ti y a mí seguridad de salvación, ¿sí? Debemos de entender que Dios nos va a salvar por la sangre de su Hijo amado, ¿sí? Vean el Salmo 72:14. Es impresionante. Salmo 72:14. ¿Ya están ahí? Dice, de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Hermanos, si a los ojos de Dios la sangre de los que le temen es preciosa, cuánto más será la sangre de su Hijo. Él nos salva, hermanos, como lo hemos dicho, realmente por la sangre de Cristo. Y la frase de Éxodo 12 se puede decir también del Padre viendo hacia el Gólgota, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y veré la sangre preciosa de Cristo en el Calvario y pasaré de vosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, cuál fue la última plaga de las 10 plagas de Egipto? ¿Cuál? A ver los niños otra vez. La muerte de los primogénitos, ¿sí? Pongámonos en su lugar. Quizás muchos de ellos tenían mucha fe en lo que estaban haciendo sus padres. Mira, mi papá puso la sangre en el dintel, en los postes de la puerta, y vamos a ser salvos. Quizás otros primogénitos estaban tan bebés, estaban durmiendo bien a gusto. Y quizás algunos otros, como a veces nos puede pasar, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tal si no la pusieron bien, o si no pasamos esta noche? Pero hermanos, ¿quiénes fueron salvos? Los que obedecieron, ¿sí? Todos los que tenían la sangre en sus puertas. Hermanos, nosotros tenemos la sangre de Cristo, ¿sí? Vamos a cerrar ya con las aplicaciones finales. Debemos de considerar, hermanos, la gran disposición de Dios para perdonar nuestros pecados. Hermanos, esto nos debe animar a reconciliarnos con Dios. Permíteme leerte una escritura más. Vamos juntos de una vez, Hebreos 10:26 al 29.
¿Ya están ahí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Hermano, es una exhortación para todos nosotros, que si hemos escuchado la palabra de Dios, si hemos sido expuestos al mensaje y persistimos y practicamos en el pecado, necesitamos arrepentirnos, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Y así, hermanos, como a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, nos espera la glorificación, nos espera estar con Él en su presencia. De verdad no podemos ni describirlo ni imaginarnos, hermanos, lo que nos espera estando ahí con Él. Pero también, hermanos, el que tuviere por inmunda la sangre de Cristo, el castigo es muy fuerte, tampoco lo podemos describir. Dice que hay una horrenda expectación de juicio. Entonces, hermano, a nosotros que somos creyentes, hagamos todo lo posible por apreciar la preciosidad de la sangre de Cristo. Cuando lo apreciemos, hermanos, cuando miremos a la cruz, cuando pongamos nuestros ojos puestos en Jesús, vamos a entender algo más del amor de Dios. Vamos a disfrutar, como lo decíamos hace rato, más de la paz de Dios. Si nos enfocamos, hermanos, en la preciosa sangre de Cristo. Aferrémonos, hermanos, a esta verdad. Aferrémonos al sacrificio de Cristo. Vamos a orar con más fe, con más entendimiento. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Mis amados, Él se merece toda la gloria. Y un día, hermanos, estaremos con los redimidos en la eternidad cantando este cántico nuevo. Pongámonos de pie y vamos a leer Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Y dice así la palabra de Dios. Lo leemos juntos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre que vertiste en la cruz. Gracias, Señor, por esa valiosa sangre que costó la vida de tu Hijo. Señor, tu sangre, Señor, nos limpia continuamente de todo pecado. Señor, y entendemos que estamos en una lucha encarnizada con el pecado, que seguimos, Señor, en este cuerpo de muerte, que seguimos en esta batalla, Señor, de la fe. Señor, pero queremos ver al madero, Señor, queremos tomar la determinación de tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Señor, no queremos un cristianismo sin Cristo, no queremos un cristianismo hueco, Señor, queremos ir en pos de ti. Señor, limpia, Señor, nuestros corazones, limpia, Señor, nuestras conciencias, Señor, llénanos de tu presencia, Señor, y queremos seguirte, Señor, queremos voltear a ti, queremos voltear al madero, Señor, y que este mensaje, Señor, tan precioso, lo podamos predicar así como es, Señor, que tú moriste, que tú diste tu vida por nosotros y que solo tú puedes salvar al pecador, solo tú puedes limpiar pecados, Señor. Hemos orado, Señor, porque tú nos abras puertas, Señor, para evangelizar, Señor.
Señor, danos de nuevo, Señor, para vivir este mensaje y para enfocarnos en la cruz. Y que cada día, Señor, podamos ser santos, podamos ser limpios, Señor. Y si pecamos, Señor, abogado tenemos en Cristo, Señor. Tú intercedes por nosotros, Jesús. Tu Espíritu intercede por nosotros, Señor. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos desear, Señor? Solo tu sangre preciosa, solo tu sacrificio nos ha lavado. Señor, y llévanos en esta noche con esta reflexión a nuestros hogares, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a crecer en santidad, porque tú nos has llamado a ser santos, a ser apartados. Dios, quita, Señor, toda jactancia, todo orgullo de nosotros. Señor, al mirar tu sangre, Señor, nos hace más humildes. Ayúdanos, Señor, que seas tú, Señor, en nosotros y nosotros menguando, Señor, para que tú crezcas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Dios es bueno. No sé si haya algún otro anuncio, pero allá atrás hay